Muy bien, pues vamos a iniciar en un momento. Perfecto. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 4 de junio de 2021, continuamos con las actividades correspondientes al segundo seminario virtual internacional denominado Desarrollo, Sociedades y Territorio. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Vamos a solicitar a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y esta vez no podremos transmitir por nuestras redes sociales. Sin embargo, posteriormente vamos a subir este video al YouTube una vez acabe la veda electoral. De entrada, reciban un cordial saludo de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, y de nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez, quienes por naturaleza de su cargo se encuentran ahora en reuniones, pero se incorporarán con nosotros más tarde. Agradecemos la presencia de profesoras y profesores investigadores, del personal de apoyo académico y administrativo de nuestra institución. También agradecemos la presencia de egresados y de los estudiantes de los programas Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y Maestría en Gestión de Alta Gerencia Pública. Del mismo modo, también agradecemos la presencia de diferentes compañeros que son de las áreas distintas de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, así como de estudiantes y maestros de la Universidad Politécnica del Valle del Mezquital. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia por parte del doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez de la Universidad de Guadalajara, Políticas Públicas y Género, Incorporación de los Hombres y Masculinidades. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, voy a pedirle al estudiante de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Paula Eloísa Sánchez Luna, nos breve un breve abstract curricular sobre nuestro ponente. Adelante, Paula. Gracias, muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor. Voy a permitirme leer un poco de su semblanza curricular. El doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez es médico y maestro en salud pública por la Universidad de Guadalajara, doctor en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social CIESAS Occidente. Cuenta con un postdoctorado en políticas en salud reproductiva por la Universidad de California en San Francisco. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Departamento de Estudios Regionales INESER. Es docente en la licenciatura de Economía, en el doctorado en Ciencias de la Salud Pública y del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue presidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AC, en el periodo 2010-2012. Sus líneas de investigación son género y violencia, masculinidad y cultura regional, políticas públicas y antropología de las emociones. Cuenta con un extenso número de publicaciones. Entre las más recientes, vamos a mencionar algunas, están en 2017 el libro Hombres y Políticas de Igualdad de Género, una agenda en construcción. En el 2020, Hombres, Masculinidades y Emociones. También en el 2020, Mandatos de la Masculinidad y Emociones, Hombres Desempleados. También algunos de sus artículos más recientes son si de prevenir la violencia contra las mujeres se trata, ¿qué pasa con los hombres? En la revista de Estudios de Políticas Públicas. Me da mucho miedo esto, Hombres, Desempleo y Familia, un acercamiento al vocabulario emocional, en la revista interdisciplinaria de Estudios de Género. Y Hombres, Masculinidades, Emociones y Significado del Trabajo, en la revista latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Actualmente, el doctor Juan Carlos desarrolla los proyectos La construcción social de las emociones y la masculinidad en el contexto de las relaciones laborales y familiares en una segunda etapa, y Los hombres y las masculinidades en lo público, procesos políticos, partidistas y de planeación nacional 2018-2014. Eso es una pequeña semblanza curricular de nuestro ponente hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Le cedemos todo el micrófono y la atención, doctor. ¿Puede usted ya compartir su presentación? Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en primer término, quiero agradecer la invitación del Colegio del Estado de Hidalgo, al doctor Edgar Castillo, por su gentileza, y a Paula
Sánchez también, con quien tengo el gusto de estar colaborando, y la doctora Verónica también. Bueno, me solicitaron proponer algunos temas o un tema para esta reunión, y les propuse dos alternativas: una, hablar sobre cuestiones de emociones como construcciones sociales, y otra sobre políticas públicas y género, en particular sobre masculinidad. Y bueno, esta es la temática que voy a compartir con ustedes. Y sin más, pues les comparto una pantalla. Espero que la puedan ver bien. Ya se observa, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno. Desde hace tiempo, uno de los, como participante en el programa interdisciplinario de estudios de género en la Universidad de Guadalajara, uno de los aspectos que nos han interesado dentro del programa es ver cómo podemos conciliar las distintas discusiones que se han venido desarrollando dentro del programa, de tal manera que tengamos puntos en común, no solamente en términos de género, sino aglutinando los distintos trabajos que se desarrollan en distintos aspectos. Y uno de ellos precisamente fue el asunto de política pública. ¿Cómo es que podemos llevar adelante las propuestas, resultados de investigación, sugerencias que surgen de la misma en la política pública? Y una de ellas ha sido el tema de hombres y masculinidades. ¿Cómo es que podemos articular la temática de hombres y masculinidades a la discusión más amplia sobre género, y en particular impulsando la construcción de la igualdad? Un aspecto que me ha llamado mucho la atención es este planteamiento que hacen Ortegón, Pacheco y Prieto, que no se puede llegar a la solución satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo razonablemente. Y este es un elemento que considero fundamental, porque dentro de la discusión sobre políticas públicas, en muchas ocasiones nos encontramos con planteamientos, con propuestas que no están fundamentadas razonablemente. Entonces necesitamos entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de hombres y masculinidades vinculado con la política pública. Tendiente precisamente a construir procesos de igualdad con las mujeres que han desarrollado planteamientos de política pública desde hace 250 años, de distintas maneras y con distinta profundidad, y que en los últimos 30, 40 años se ha ido consolidando como una no solamente una propuesta, sino una implementación de políticas públicas de gran calado a nivel internacional, y que México no ha sido la excepción. Entonces, lo que me interesa es vincular estos tres elementos. El género, entendido y enmarcado con el enfoque de hombres y masculinidades dentro de la discusión de políticas públicas en nuestro contexto mexicano. ¿Cómo entender entonces la política pública? Hay un montón de pues acercamientos, conceptos, definiciones acerca de política pública, y lo que nos ha parecido más abarcador, con una visión
comprensiva, es este planteamiento que hace Luis F. Aguilar, ¿no? Entendiendo que la política pública es un ciclo, es un conjunto articulado de elementos, ¿verdad?, que tienen un objetivo particular, y son objetivos que son valorados de manera positiva por parte de la sociedad, tendientes a resolver problemas, y que estos problemas pueden ser de alguna manera tratados de resolver por las instancias gubernamentales, que en muchas ocasiones ocurre eso, pero lo que nos interesa es ver y mostrar la posibilidad de hacer una interlocución precisamente entre la sociedad civil y el gobierno, en términos de cómo ejercemos ciudadanía para hacer un trabajo de gobernanza. Y en este sentido, cómo es que estas acciones, que son legítimas, son ejecutadas no solamente por el gobierno, ¿verdad?, sino también de manera conjunta por la sociedad civil, de manera que se empuje de manera colectiva el trabajo y que pueda lograrse un patrón de comportamiento distinto, ¿no? Entonces, el asunto es cómo es que podemos identificar elementos de valor, y elementos de valor tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la no discriminación, tiene que ver con el reconocimiento y el respeto, tiene que ver con acceso a oportunidades, y de tal manera que empujando estos, digamos, objetos de valor para transformarlos como patrones que se adquieren colectivamente, nos permite arribar a una sociedad distinta. Y en este sentido, en el ciclo de las políticas públicas, que en esta esquema como un gobierno abierto, pues nos permite identificar al menos 4 elementos fundamentales, que es la definición de los problemas, la formulación de las políticas, el cómo se implementan y la evaluación de las mismas. ¿Cómo entender, por otra parte, el otro componente, la masculinidad, hombres y masculinidades? Que no es una característica esencial, sino es una construcción social que responde a un contexto histórico y sociocultural, y que tiene formas de manifestación distintas. La manera de cómo se va configurando las masculinidades es diversa, y por tanto deriva en prácticas también diferenciadas, y que de alguna manera tiene como centro de discusión el ejercicio del poder, la invisibilidad de los privilegios y la competencia, entre otros. De tal manera que tenemos la configuración de masculinidades que dan sentido a los sujetos, dan sentido y la apropiación de construcciones de identidad. Y estas configuraciones de masculinidad son diversas, como mencionaba, no son únicas, de tal manera que estas flechas representan de alguna manera esta diversidad de formas de configurar la masculinidad múltiple, compleja, en el que hay apropiación de mandatos particulares, mandatos que tienen que ver con el orden social, con el orden familiar, con el orden individual, y que están vinculados, entre otros, a las emociones como dispositivos para la práctica social, que refuerzan, reafirman estas configuraciones de masculinidad o también las cuestionan. Entonces nos entramos a un entramado complejo de elementos que están articulados de distinta manera. Y en este sentido, los contextos en los que se articulan las distintas masculinidades, las distintas configuraciones de masculinidades, ha permeado a nivel internacional.
y ha permeado no solo el asunto de las masculinidades, sino fundamentalmente los planteamientos surgidos de los movimientos feministas y de mujeres en el mundo. En esta línea de tiempo, que está muy pequeñita, yo no sé si ojalá la alcancen a ver, que parte de 1950 al año 2000, nos encontramos con una serie de planteamientos, de convenciones, de acuerdos internacionales, en donde se han empezado a identificar o a plantear o a incorporar, mejor dicho, la participación de los hombres como sujetos que contribuyen de manera importante en la construcción de la igualdad con las mujeres. De tal manera que en el ámbito laboral de la OIT se ha planteado esto desde 1951 y tenemos una serie de convenciones como la CEDAW, como lo que ocurrió en la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo en el 94 y posteriormente en la Conferencia de Beijing. Y también estas Belén do Pará, etcétera, de tal manera que todas estas convenciones y acuerdos internacionales han permeado al ámbito mexicano en las cuestiones legislativas y programáticas. Y lo podemos identificar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las diversas normas que se han venido generando, por ejemplo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Igualdad sobre entre hombres y mujeres, a los sistemas que derivan de estas leyes y los programas que de ello se derivan también. En este contexto, en los últimos años, digamos que podría decirse que a partir de los 2000 hacia acá, es cuando se ha empezado a generar una serie de planteamientos ya no solo de que provienen del movimiento feminista y de mujeres, sino de hombres que desarrollan actividades en torno a la prestación de servicios, a la investigación, a el impulso de alguna manera a programas de intervención y en poca medida a las cuestiones de política pública. Algunos gobiernos, algunas naciones han impulsado políticas de igualdad en donde los hombres son objeto de la acción política, en particular en los países nórdicos, pero en el resto del mundo, digamos que ha avanzado de manera más lenta. Y existe en la actualidad, en los últimos 15 años, una serie de reuniones en el que se han hecho planteamientos pero que no han tenido y no han alcanzado el nivel de profundidad que se ha tenido con las convenciones de acuerdos impulsados por mujeres. Y aquí tenemos las reuniones de Río de Janeiro, impulsado por la Alianza Internacional Men Engage, que tiene un segundo en Nueva Delhi, y actualmente que se está desarrollando este simposio ahora con la pandemia, en la tercera reunión de Men Engage, que se denomina Ubuntu y que está en proceso prácticamente en sus últimas etapas. En México también ha habido esfuerzos, pero han sido esfuerzos que hasta recientemente se han empezado a articular de manera más sistemática. Aquí hay el trabajo que se ha desarrollado por algunas organizaciones de la sociedad civil como GENDES. ¿Y qué es lo que se muestra en estas declaraciones, plataformas, etcétera? Lo que se muestra es que los hombres son vistos como un parámetro de igualdad respecto a las mujeres. Es algo que las mujeres deben de alcanzar. Se ven también a los hombres como ejecutores de prácticas discriminatorias,
como una población objetivo para desarrollar acciones educativas que tendientes a modificar los patrones culturales, ¿no? Parar la agresión, parar la violencia. Por otra parte, se ha visto y se ha discutido el que los hombres también, cierto sector de hombres todavía muy reducido, como aliados y movilizados para detener la violencia y resignificar la manera de construirse como sujetos de masculinidad. También se observan en estas convenciones y declaraciones que requieren ser capacitados quienes están al cargo de puestos en la función pública, de tal manera que realmente puedan cumplir con su labor de manera pertinente y en caso de no cumplirlo, puedan ser objeto también de sanción. Y en este sentido, responsables también de la aplicación de la política pública. En México hay una serie de trabajos que se han desarrollado sobre sobre políticas públicas. La gran mayoría de ellos han sido propuestas de hacia dónde caminar, pero no se han implementado políticas públicas como tales, salvo contadas excepciones y salvo en algunos temas en particular. En el caso, y aquí tenemos un listado, ¿no? En donde tienen planteamientos teóricos distintos, ¿no? En donde las temáticas que se plantean, que se discuten, son también diversas. La gran mayoría está centrada sobre cuestiones de violencia, paternidad, sexualidad, reproducción, trabajo, familia, fundamentalmente. Y la gran mayoría han sido propuestas. O sea, cómo como proyectos, como hacia dónde ir caminando. La única, y quiero pasar a esta otra, ¿cuáles son, como propuestas, son como potenciales acciones para la política pública? Solamente en el 2006 se hizo un proyecto de paternidad en donde se involucró una gran cantidad de instituciones a nivel de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones públicas, de agencias internacionales. Y este proyecto, que era un proyecto sobre paternidad, fue creciendo, pero nunca llegó a cuajar como una política pública. Tenemos también, en este sentido, distintos acercamientos del trabajo con hombres, tendientes al cambio, a la transformación. Y hay modelos que se han implementado a nivel internacional en distintos países sobre temas de paternidad. Algunas instituciones como Promundo, que es una institución brasileña y que tiene también otras sedes en los Estados Unidos y en Portugal, implementaron este programa que denominaron H para el trabajo con hombres y en el que participaron también algunas organizaciones de la sociedad civil de México como Salud y Género. Y los temas que trataban ahí eran estos 4 que ustedes ven aquí: sexualidad y salud reproductiva, paternidad, violencia y la prevención del VIH-Sida como parte de las infecciones de transmisión sexual. Hay un programa también un poco más amplio, que es el programa P, que es el Men Care. Y este programa está centrado en el ejercicio de la paternidad, entendida como un proceso muy amplio que implica distintas acciones o ámbitos de trabajo, desde previo a la concepción hasta la edad adulta, cómo
hay distintos aspectos que hay que irse trabajando y que son programas que están focalizados en pequeños poblaciones con una serie de características y que en muchas ocasiones son difíciles de reproducir a nivel masivo, pero que aportan elementos para entender cómo se pueden generar procesos de transformación. Por otra parte, hay intervenciones de manera, digamos, un poco más amplias y el Fondo de Población de Naciones Unidas ha generado y generó durante los años, fines de los años 90, a principios del siglo XX, durante una buena periodo, acciones tendientes a trabajar con grupos particulares de población, por ejemplo, entre los militares, impulsando programas para atender problemas de infecciones de transmisión sexual o parar la violencia en determinados sectores. Entonces, quizá el trabajo de intervención más sistemático, más desarrollado, es el trabajo de reeducación con hombres que ejercen violencia contra la pareja. Otro de los procesos tiene que ver ya no solo con las intervenciones específicas focalizadas, sino con política pública. Y ahí se han empezado a generar, o se empezaron a generar a fines de los años 2010, 2011, planteamientos de agenda de política pública. Y Men Engage, esta alianza internacional, propuso una agenda de política pública considerando algunos elementos diagnósticos en distintos países. Y los temas que propuso son estos que ustedes ven en esta parte superior de la lámina. Después, en la coyuntura electoral del 2012, Género y Desarrollo, GENDES, propuso una agenda para empezar a discutirla con los partidos políticos, en donde en México, centrado sobre seguridad pública y prevención del delito, las cuestiones de salud, la educación y la conciliación de la vida familiar y laboral. Ahora, ¿en qué contexto es en el que estas agendas pueden llevarse a cabo o están planteándose para llevarse a cabo? Se ha discutido desde hace mucho tiempo el que la masculinidad está en crisis, o si de una manera más amplia lo que se encuentra en crisis es el sistema sexo-género. O sea, hay un proceso de transición, hay un proceso de transformación en las relaciones entre hombres y mujeres. Hay un proceso de transición en términos de la incorporación de la discusión de derechos humanos cada vez más sólida. Y por otra parte también hay una discusión creciente sobre la importancia de incorporar como parte de lo que es ejercicio de derechos a la población LGBTIQ. Entonces, ¿qué es lo que realmente se encuentra en crisis? Se encuentra en crisis la masculinidad, se encuentra en crisis el sistema y hacia dónde debemos caminar. Hay necesidad de construir nuevas relaciones de género y en este sentido configuraciones de masculinidad alternas que cierto sector ha denominado como nuevas masculinidades, a lo que hay también una crítica a ese concepto. Y se podría hablar entonces de masculinidades híbridas, de masculinidades contrahegemónicas, de masculinidades alternas. Entonces, ¿cómo se pueden impulsar estas transformaciones y cómo podemos denominarlas? Este proceso de cambio se impulsa generalmente a través de 4 tipos de operaciones, ¿no? De apropiación, atribución, renuncia o desposesión. Yo me puedo apropiar de una nueva manera de configurar la masculinidad o me la pueden atribuir, te debes de comportar de esta manera. Yo puedo renunciar a los privilegios o a ciertos privilegios
o puedo ser desposeído del mismo, puedo perder mi empleo y en este sentido tener, digamos, dificultades para poder ejercer la proveeduría y en este sentido cumplir con un mandato. Entonces, el mercado de trabajo de alguna manera despoja de ciertas condiciones a los hombres que no le permiten cumplir con cierta configuración de la masculinidad. Y todo este proceso de operaciones de transformación enfrenta resistencias de muy distinta naturaleza, resistencias individuales, resistencias familiares, comunitarias, institucionales y también dentro de la política pública. Entonces, ¿por dónde le debemos dar? ¿Por dónde debemos de caminar? Para esto, aquí hay un error, es 2020. Tenemos el contexto mexicano. Y el contexto mexicano es que tenemos una población importante, grande, diversa, variada, en donde tenemos problemas de orden económico importante, pobreza, tenemos una situación de desigualdad lacerante y que se arrastra desde hace tiempo y que se ha agudizado con el asunto de la pandemia. Tenemos como principal fuente de ingresos las remesas, una concentración urbana, una modificación y una transición de la fecundidad que ha posibilitado transformaciones de la participación de las mujeres en el ámbito público. Vivimos en una población en donde la homofobia, la discriminación, entre otras la homofobia, la misoginia, la transfobia, está presente y la vivimos cotidianamente. También tenemos a una población indígena importante, con una variación lingüística muy amplia. Hay procesos de migración que siguen transformándose de manera no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Una población de jóvenes que el horizonte pues no es muy promisorio, hay mucha inseguridad, hay una impunidad y una corrupción que es rampante, se observa cotidianamente. Hay desconfianza y nosotros lo vemos ahora en estos procesos electorales en donde hay un descrédito de las organizaciones políticas y de los políticos y políticas en general, y la sociedad civil que está en ese proceso de avances y retrocesos. Por otra parte, tenemos a las mujeres, ¿no? Una participación creciente en los mercados de trabajo por distintas razones, por la búsqueda de cumplir un objetivo profesional, pero también por necesidad de complementar salarios, porque no ajusta, y otros miembros de la familia también, que hay mujeres que son jefas de hogar en una proporción importante, exigen sus derechos sexuales y reproductivos, utilizan tecnología anticonceptiva, se ha ido feminizando también la matrícula en aquellas que previamente eran masculinizadas. Hay también una participación muy importante en los ámbitos, todos los ámbitos de gobierno, en unos más, en otros menos. Hay un marco normativo que se podría considerar robusto, pero que lo que hace falta es que se lleve a cabo en su integralidad. Pero todo este conjunto enfrenta también enormes resistencias y lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos con la violencia política en este contexto electoral. Y por otra parte tenemos a los hombres. Tenemos problemas de empleo muy importantes, ¿no? La precarización laboral, que es una condición de una proporción muy elevada de la PEA, ¿no? Hay incertidumbre económica y se empieza a cuestionar que estos mandatos que tiene sobre la masculinidad
de ser el proveedor, de ser guía en la familia, de ser la autoridad, la que establece los criterios normativos dentro de la familia, se empieza a cuestionar tanto por las mujeres como por otros miembros de la familia. Existe este proceso migratorio que afecta la condición personal, pero también a la familia en su conjunto y la manera como se ejerce la paternidad, la manera como se ejerce la sexualidad, el hecho de tener una migración y que contribuye en parte a formar nuevas familias en los lugares de residencia en donde van a trabajar. Hay una exclusión también de la seguridad social y bueno, vivimos en una sociedad pluriétnica y multicultural con una serie de discriminaciones de distinta naturaleza. Este panorama, pues entonces nos muestra a dos digamos, formas de concebir al hombre en este imaginario impositivo, conquistador, viril, proveedor, ¿verdad? Misógeno, en contraposición a ese contexto, a este contexto donde las mujeres y los hombres, las mujeres han impulsado, han empujado a una transformación y una demanda de derechos, y por otra parte a esta erosión de la manera como se ha concebido a los hombres a lo largo del tiempo y que en los últimos 20, 30, 40 años se ha ido resquebrajando, de tal manera que tenemos una diversidad de manera en que los hombres se construyen, se configuran de acuerdo a sus contextos diversos. El trabajo con hombres y el trabajo con hombres dentro de ese contexto, ha habido propuestas de trabajo y ha habido acciones también gubernamentales y de la sociedad civil, fundamentalmente, como mencionaba, en cuestiones de violencia, de paternidad, de salud sexual y reproductiva, en el impulso y la promoción de derechos humanos para la población homosexual. Y en este sentido, estos esfuerzos han enfrentado fuertes resistencias también en distintos espacios. Entonces, ¿cuál es el desafío en este contexto en el que por una parte hay un progreso de las mujeres muy importante y una demanda? Vemos el 8 de marzo, vemos lo que ocurre el año pasado, el 9 de marzo, lo que ha ocurrido ahora nuevamente el 8 de marzo, la demanda por parar la violencia, por garantizar la seguridad de las mujeres, el parar el feminicidio, el mejorar las condiciones laborales, el acceso a la educación, etcétera. Y por otra parte, ¿qué pasa con los hombres? ¿Realmente existe disposición para el cambio en las relaciones de género? ¿Cómo podemos identificarlas para transformarlas? ¿Cuáles serían las herramientas? Si se dispone realmente al cambio con una práctica que sea consecuente, porque puede haber un discurso que podríamos denominar como progresista, como más aliado, más tendiente a la igualdad, pero realmente eso se traduce en una práctica más igualitaria. Eso es lo que se ha cuestionado por parte de un amplio sector del movimiento feminista y de mujeres. Entonces, tenemos, digamos, como para impulsar estos procesos de cambio, dos o distintas alternativas. Una es a través de la imposición. Y esta imposición que nosotros lo vemos en los marcos normativos. Y entonces hay una serie de sanciones. Fundamentalmente lo vemos en el ámbito de la violencia. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a Vivir una Vida de Violencia, hay cuestiones de sanción, hay una tipificación. Se tipifica como un delito y tiene consecuencias particulares, etcétera. También hay otra opción y es decir, bueno, pues vamos generando contextos que faciliten el diálogo, que podamos establecer mecanismos de negociación, que podamos identificar acciones que contribuyan a la autonomía de las mujeres, pero y también autonomía de los hombres.
y habría que cuestionar este asunto de la autonomía de los hombres, que estamos también inmersos en contextos de mandatos que son opresivos, ¿no? Y en este sentido, entonces podemos tener una opción más, que sería conjugar las cuestiones normativas y punitivas con apertura al diálogo, a la negociación, a la transformación conjunta. Y en este sentido, pensamos que es importante definir una agenda de política pública que tenga una solidez en términos de lo que Ortegón, Pacheco y Prieto mencionaban. Hay que conocer razonablemente los problemas para entonces poder llevar a cabo una acción correspondiente y que esté fundamentada, ¿no? Entonces, hemos hecho un esfuerzo por generar una agenda que tenga solidez, que esté bien fundamentada. Y en este sentido, nos propusimos construir una agenda de política pública para el país, ¿verdad? En favor de la igualdad y con una perspectiva de género centrada y focalizada en los hombres, que involucre la perspectiva y los aportes que tienen profesionales de distintos ámbitos, de los servicios, de la función pública, de la academia, que trabajan el tema de hombres y masculinidades. O sea, cómo recuperar el conocimiento sistematizado para poder tener una agenda fundamentada. Y en este sentido, construir una agenda de política pública externa, una agenda que desde lo externo impulsemos acciones para impactar en la agenda gubernamental. Y en este sentido, bueno, sabemos que hacer este trabajo es un trabajo laborioso, que implica tiempo, que hay que transitar por distintas etapas y en este sentido fundamentar las propuestas, identificar los problemas, fundamentarlos, hacerlos tema de una discusión pública que sea, que lo podamos llevar al debate público, que sea algo que sea de interés para la población, para entonces llevarlo a las instancias legislativas y eventualmente al ámbito de la agenda gubernamental. Es un tránsito complejo, pero que hemos optado por desarrollarlo de esa manera. Y en este sentido, nutrir la construcción de la agenda, ¿verdad? La definición de los problemas, de los temas, con acciones reflexivas, sobre todo con aportes de la investigación y posibles soluciones que se derivan de los conocimientos que se han desarrollado en México sobre los problemas que se viven por parte de los hombres, las masculinidades, y que impacta también de una manera muy notable a las mujeres. Por otra parte, pues hay reclamos también que nutre la agenda, la concientización por parte de ciertos sectores de la población que son sensibles y que impulsan también acciones de trabajo con hombres, por ejemplo, desde los derechos humanos, desde la diversidad sexual, con agendas de política pública que tienen también una data larga y que puede coincidir y que en ciertos temas coincide con una agenda que trabaje con hombres y masculinidades. ¿Qué hicimos para elaborar esta agenda? Elaboramos una encuesta en línea, elaboramos también, hicimos una serie de entrevistas y definimos un encuentro de actores con la información derivada de las dos etapas anteriores. Es una aproximación multimetódica, cualitativa, cuantitativa, que nos permite y nos permitió entender de una manera más comprensiva el fenómeno al que nos estábamos refiriendo. Y participaron entonces personas profesionales que están en distintas instancias, en el ámbito académico, en el ámbito de la acción de las organizaciones de la sociedad civil, en el activismo, en los medios de comunicación,
y también en algunas otras redes sociales. Entonces pudimos identificar 120 personas que tenían trabajo sistemático sobre el tema que pudimos contactar y que finalmente la mitad de ellas decidió participar en el proceso. Y en esto participaron tanto mujeres como hombres, con una experiencia muy importante en el desarrollo de esta temática. Tenían, por ejemplo, hasta 20 años trabajando el tema. Los que tenían menos tenían hasta 4 años, pero el resto tiene una trayectoria importante en el ámbito académico, en la sociedad civil, en la función pública, en el sector privado, en las agencias internacionales. ¿Qué les preguntamos? Nosotros les preguntamos cuáles son los temas que han trabajado. Y existe una lista amplia, como ustedes pueden ver aquí. Y algo que nos llamó inicialmente la atención es que una gran cantidad trabaja sobre cuestiones de emociones, ¿verdad? Pero también sobre cuestiones de violencia, paternidad, identidad, las cuestiones de derechos humanos, y hay otras que van empezando o tienen una reciente incorporación como tema de discusión en el ámbito de los hombres y las masculinidades. Después de esto le dijimos, bueno, de todos estos temas que trabajas, ¿cuáles son aquellos que consideras que son o potenciales de política pública? Temas potenciales de política pública. Y aquí el tema de emociones desapareció prácticamente. Aquí está. Y lo que prevalece son estos 5 temas fundamentales, ¿no? Violencia, cultura de género, paternidad, homofobia, transfobia, identidad, salud sexual reproductiva, desigualdad. Y después decían, bueno, independientemente de estos que tú consideraste que son potenciales, ¿cuáles son los que consideras el tema sobre el cual debe de trabajarse? Bueno, y ahí se redefinió, de tal manera que es la cultura de género, la violencia, la sexualidad, paternidad y pobreza. ¿Y qué preguntamos sobre ello? Preguntamos cuáles son las instituciones que han trabajado sobre el tema en el país, cuáles son qué es lo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil y la academia, qué conocimiento se ha generado, cuáles son las acciones que se han impulsado desde la sociedad civil, cuáles son los actores clave, o sea, aquellos que realmente pueden impactar para que esto pueda transformarse y pasar de una intervención a una política de Estado. ¿Cuáles son las alianzas y coaliciones que se deben de generar? ¿Con quién? ¿Y cuáles instituciones deberían de involucrarse y que no se han involucrado? Bueno, lo que nosotros vimos es que hubo un tránsito en la definición de los temas. Por una parte, estaba el asunto de la violencia como potencial, como deseable y como el prioritario. O sea, en la encuesta en línea, nosotros pudimos ver estos 3 elementos, ¿verdad? Después está la cultura de género, ¿verdad? Que está y que fundamenta las desigualdades. Después está el asunto de la paternidad y la salud sexual y reproductiva, que en los distintos momentos en las entrevistas surgieron ya otros temas. Surgió la desigualdad, surgió el asunto del desarrollo como elemento central y surgió la salud, ya no la restringida a la sexualidad y a la reproducción, sino a la salud en términos más amplios. Con esta información llegamos al encuentro de actores. En este encuentro de actores, entonces hubo información proveniente de la encuesta en línea, con entrevistas a personajes clave que tenían experiencia en la formulación de agendas de distinta naturaleza, algunas sobre género, con mujeres, y que estaban en distintos espacios de la sociedad civil, de la función pública, de la academia,
de las agencias internacionales, y entonces con esa información se hizo un informe y llegamos a un encuentro de actores, a un encuentro en donde con ese insumo se discutió el documento para definir y tener ya entonces los temas de la agenda. Entonces, encontramos aquí que definimos, por una parte, ejes temáticos y ejes transversales. Ejes temáticos porque en sí mismos tienen una serie de contenidos sobre los cuales se trabaja la agenda, que es el cambio de patrones culturales, las violencias, múltiples violencias, la salud de los hombres, que no la salud de la masculinidad, sino la salud de los hombres, que es una población diversa, las cuestiones del cuidado, el trabajo doméstico y la familia, ejes transversales que tienen que ver con contextos de desigualdad, que tienen que ver con la pobreza, con las desigualdades, las cuestiones del desarrollo y teniendo como premisas los derechos humanos y la justicia social. De tal manera que nos permitía tener un diagnóstico sólido, un enfoque multidisciplinario, y estos son elementos que debe de fundamentar la agenda. La agenda no debe de partir de ocurrencias, debe de partir de un enfoque y de propuestas provenientes del conocimiento claro, preciso de los problemas que se están enfrentando, y que esta agenda debe de ser incluyente, democrática, ciudadana, fundamentalmente, teniendo como referente la plataforma de acción de Beijing. La plataforma de acción de Beijing, que fue un esfuerzo de muchos años y que ha permitido llevar a cabo acciones a nivel de todos los países prácticamente del mundo en distintos ámbitos para impulsar la igualdad, promoviendo las condiciones de la mujer, de las mujeres en el mundo. Entonces, teniendo, digamos, ese parámetro, quisimos emular de manera modesta esta idea. También identificando problemas centrados en soluciones que sean pertinentes y sensibles para la población, que les diga algo a la sociedad, que les interpele, ¿verdad? Que tenga conexiones entre los temas de la política pública, que no sean temas aislados, ni una gran lista de temas, sino temas muy focalizados, y recuperar lo que ya se había hecho. No partir de cero. Hay un trabajo que debe de considerarse y ver cómo se puede mejorar y cómo incorporar algunos otros elementos de tal manera que sean viables. Algunos de esos aspectos se habían trabajado, pero sin perspectiva de género. Entonces, incorporar la perspectiva de género, contemplando los tiempos político-administrativos, porque se puede incidir en términos de política pública, considerando, por ejemplo, el proceso electoral, considerando los procesos de planeación, considerando los procesos de presupuestación. Entonces, ¿qué momentos son viables para poder meter el tema de hombres y masculinidades para construir la igualdad dentro del campo del ámbito gubernamental? Proveer de recursos y sostener esta propuesta en el mediano, largo plazo, y tener mecanismos de monitoreo y evaluación. Entonces tenemos esta agenda que tiene que ver con estos temas, violencias múltiples, con condiciones, hombres en condiciones de vulnerabilidad, hombres que están en desempleo, hombres que están en condiciones en el que son vulnerados sus derechos humanos, como la población trans, los hombres trans, como la población que vive con VIH, hombres que viven en condiciones de pobreza, en condiciones de calle, o sea, hombres que viven por determinadas circunstancias, condiciones de vulnerabilidad, hombres, la salud de los hombres vista de una manera más general, y en donde está no solamente el asunto de la salud sexual y reproductiva, sino el asunto de la violencia, de la salud emocional, los problemas crónico-degenerativos, los problemas de las infecciones. Ahora lo vemos con
la pandemia que el mayor número eran hombres también. El acceso a los servicios de salud, la participación de los hombres en el acompañamiento, en los procesos de paternidad, el acompañamiento en las salas de parto, que disminuye potencialmente, disminuye la violencia contra las mujeres, contra los hijos, permite la sensibilización de los hombres y que impacta. Entonces, salud de los hombres se relaciona directamente con las cuestiones del cuidado, del trabajo doméstico, la licencia de paternidad, el hacer un buen ejercicio de la licencia de paternidad, el ampliar los derechos en el ejercicio de la paternidad, ampliar el periodo de paternidad, los cambios de patrones culturales en el ámbito educativo, cómo mejorar y propiciar adopción de formas de relacionamiento diferenciado a lo que tradicionalmente se da entre hombres y mujeres en los distintos grupos de edad, en los distintos contextos económicos, sociales, en poblaciones indígenas, poblaciones rurales, urbanas, en este contexto múltiple, en donde las condiciones estructurales son sumamente importantes y las características del desarrollo son diferenciadas. Entonces, teniendo como marco, insisto, la justicia social, la justicia de género y los derechos humanos. ¿Qué aporta esta discusión y qué ha aportado este trabajo de definición de una agenda? Abrir un campo de debate. Esto es importante. Discutir el tema y llevarlo a distintos espacios. Fomentar los ejercicios de ciudadanía. Por otra parte, pasar del sentido común al aporte científico. O sea, no estamos partiendo de algo que imaginamos que puede suceder o que está sucediendo, sino que tiene una información producida de manera sistemática, con aportes de investigación sólidas y que se pueden sostener en el ámbito del debate precisamente. Y que también, como lo he mencionado previamente, pues hay una serie de resistencias al cambio, ¿no? Por otra parte, nos dimos cuenta que hay una masa crítica mexicana que está desaprovechada. Hay conocimientos y hay personas interesadas en impulsar estos procesos, pero que no han sido recuperados. Que hay trayectorias múltiples de distintos espacios, con distintas experiencias, que las temáticas que se han identificado tienen profundos efectos en las mujeres y también en los hombres, en ambos. Hay problemas que son ya discutidos desde hace mucho tiempo, otros que son emergentes, y hay este proceso de complejidad. Por una parte, nos encontramos con una masculinidad dominante, ¿verdad? Pero también en muchas ocasiones en contextos de vulnerabilidad. Entonces, hay esta configuración que la hace más compleja, que genera muchas tensiones y que hay que entenderla. No se le puede pedir a alguien que tenga participación en el cuidado, en el acompañamiento, en el ejercicio de la paternidad, en la cercanía, cuando tiene que estar trabajando 12, 14 horas fuera de su casa para llevar el sustento. Entonces, hay condiciones que habría que ir considerando y que no se pueden generalizar. Sobre el contenido de la agenda, bueno, que hay problemas potenciales para la política pública, para incorporarlos, que es muy importante hacer un acercamiento sucesivo, multimetódico, o sea, incorporar una metodología múltiple para poder acercarse de manera más pertinente a los problemas, que hay temas de estratégicos, y estos temas estratégicos tienen que ver porque cada uno de los temas particulares tiene esta porosidad. Cuando uno trabaja cuestiones de salud de los hombres, impacta la violencia, impacta el cuidado. Cuando uno trabaja cuestiones de patrones culturales,
modifica también y está asociado con las estructuras de desigualdad. O sea, están relacionadas unas con otras. Si uno trabaja en un tema, no necesariamente ocurre. Lo que ocurre es que afecta los otros espacios, ¿no? Es una agenda humanista, ¿verdad? Centrada en los derechos humanos, en la justicia social. Hay una no es la agenda de los hombres y de las masculinidades, es una agenda conjunta, es la agenda de los géneros, se podría decir, y hay una continuidad con lo que han planteado las mujeres y las feministas de hace muchos años. Entonces, y plantear estrategias de corto, mediano y largo plazo. No es una agenda para mañana y se acabó, sino que son temas que van a perdurar durante mucho tiempo y que hay que darle seguimiento, monitoreo, evaluación, que hay que cambiar cuestiones estructurales y subjetivas, o sea, de los dos órdenes que están íntimamente vinculados, y hay que diferenciar entre la incidencia y la intervención, y en este sentido, la importancia que tiene entender la agenda de política pública precisamente en ese espacio, dentro de la política pública, incidir en el ámbito gubernamental, en el ámbito legislativo, en el ámbito de la impartición de la justicia, ¿no? Nos dimos cuenta también que es importante el asunto de las alianzas con otros movimientos, con los movimientos feministas, de la diversidad sexual, de los derechos humanos, ¿verdad? Que hay que tener un código ético para impulsar la agenda. No es que los hombres agarremos los temas y nos vayamos por la libre, sino que lo hagamos de manera colaborativa con las mujeres, en donde las mujeres tengan un peso y un liderazgo también en los procesos, y hacer una permanente reflexión autocrítica sobre estos mecanismos de colaboración, recursos y obtener recursos financieros, porque una agenda sin recursos es difícil que avance. Y sobre la investigación, también nos dimos cuenta que pues, el hecho de empujar una investigación de esta naturaleza permite identificar temas de investigación, el análisis de agendas diversas, el análisis, el hacer análisis comparativo de política pública con distintos países que tienen distintas experiencias, Brasil, los países europeos, Sudáfrica, Chile, cómo es que han conformado sus agendas, cómo hacen una evaluación de la misma, cómo hacen un seguimiento, cuáles son los procesos de impacto, etcétera, ¿no? La participación de actores y alianzas dentro de la construcción de la agenda. Y en este momento estamos terminando un trabajo de evaluación de cómo se construyó la agenda, cuáles fueron los juegos, las relaciones de poder que se gestaron en la construcción de la agenda, porque hay que analizarlo también. O sea, cómo es que las organizaciones, y en este caso la organización generada para la construcción de la agenda, se gestó, transitó, hubo quien permaneció, hubo quien salió, y es necesario entender eso. Y entender, por otra parte, y analizar con mayor profundidad y de manera sistemática los marcos normativos que ya están siendo indicativos, mandatos para los gobiernos de que deben de implementar este tipo de acciones. Y bueno, ese fue, digamos, el diagnóstico que devino en esta que es ya la agenda, que es Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Y construimos una plataforma de acción, haciendo un símil con esta plataforma de Beijing, en donde decantamos 4 ejes sobre los cuales trabajar. El cambio cultural como un eje transversal, la corresponsabilidad en los ámbitos doméstico y familiar, la salud de los hombres y la vida libre de violencias. De tal manera que identificamos
problemas específicos que son discriminaciones simbólicas y estructurales, que está basada en un orden social de género, que las alternativas es propiciar estas a través de una serie de acciones, la corresponsabilidad, que es el reparto desigual del trabajo doméstico, que las causas tienen que ver con la división sexual del trabajo que exime a los hombres de ciertos espacios. Las alternativas es propiciar precisamente la participación, la salud de los hombres con la falta de autocuidado, asumir riesgos, las causas que son las creencias y prácticas de una masculinidad que impactan la salud y no permite la identificación de los mismos. Y la alternativa precisamente es cómo propiciar el autocuidado y cómo propiciando el autocuidado de sí, propicia también el autocuidado de terceros. Porque cuidándome, te cuido y porque al cuidarte me cuido. Y las violencias que son violencias de género contra las mujeres, pero también contra otros hombres, la configuración de la masculinidad que está basada en las violencias y cómo desarticular las violencias desde el ámbito público. Bueno, hemos dado un seguimiento a la agenda y en el proceso electoral del 2018 le preguntamos a candidaturas al gobierno del estado de Jalisco, bueno, ¿qué pasa con los hombres? Estas eran las candidaturas al gobierno del estado, ¿verdad? Entonces, les preguntamos a las distintas opciones, entrevistamos a candidatos y candidatas, y también entrevistamos a organizaciones feministas que presentaron agendas de política pública, a quienes presentaron agendas de política pública de la diversidad sexual y de derechos humanos. Y entonces preguntamos acerca de estos temas y nos encontramos que, pues, las distintas opciones de las candidaturas presentaron algunos aspectos sobre género y sobre hombres y masculinidades. Pero prácticamente estaban ausentes. La candidatura que más presentó propuestas fue el del PRI, que perdió, ¿verdad? Pero el resto que presentaron propuestas prácticamente estaban centradas en cuestiones de violencia contra las mujeres, pero en donde no estaba claramente identificada la participación de los hombres. ¿Qué hacemos con los hombres? Los hombres estaban casi invisibilizados, ¿verdad? Como sujetos genéricos, como una población en donde no hay necesidad de hacer política pública ahí. No había diagnósticos, sino había ocurrencias. Por ejemplo, el hecho de transformar la casa de gobierno en un refugio para mujeres, o poner refugio de mujeres en todos los municipios del estado. O sea, cosas que no tienen un fundamento. Que es necesaria, nos hemos dado, o sea, y que lo veíamos desde antes, que es necesario hacer un posicionamiento de la temática de hombres y masculinidades, de esta agenda de Suma por la Igualdad, en las esferas de los partidos y en las candidaturas y en la sociedad civil en general. Lo que nos encontramos que eran propuestas, o sea, ¿por qué es importante meter la discusión en el momento y en la coyuntura electoral? Porque son propuestas de política, porque lo que proponen dentro de las campañas eventualmente se transformará en una política pública. Comprometimos a todos los candidatos y candidatas a firmar un compromiso. Tuvimos una reunión con las candidaturas pública en donde se comprometieron a incorporar dentro de sus plataformas los distintos componentes de la agenda Suma por la Igualdad, y que eventualmente quien ganara la elección lo incorporara dentro de sus planes de gobierno y le asignara presupuesto. Bueno, que se incorpora en estas campañas, se incorporaba el concepto de igualdad
pero no siempre estaba relacionada con las cuestiones de género. Y predominaban entonces las acciones en términos de erradicación de la violencia contra las mujeres con acciones punitivas, ¿verdad? Y una cosa importante, si bien es cierto, pudimos entrevistar a una persona que estaba en el equipo de campaña de Enrique Alfaro, que fue el ganador de la contienda electoral y que posteriormente fue la secretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. No pudimos entrevistar a los dos punteros de la contienda electoral. Y esto también es significativo y es algo que hemos reflexionado sobre el asunto. Estoy sobre el tiempo y solamente quisiera dejarles, por si fuera de su interés, estos 3 documentos que son algunos de los contenidos que aquí he mencionado, están dentro de estos documentos que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Hombres y políticas de igualdad de género, una agenda en construcción, que es toda la parte diagnóstica. La agenda Suma por la Igualdad, donde está una fundamentación de cada uno de los temas de política pública y en donde está contenida la plataforma de acción, desagregándose por objetivos y estrategias en cada uno de ellos. Y luego está este seguimiento de el proceso electoral y la incorporación de las temáticas ya en la coyuntura electoral del 2018. Entonces, están estas ligas por si les interesa pues consultarlas, ¿verdad? Y ahora sí dejaría el espacio y les cedería la voz a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Interesantísimo esta participación sobre las nuevas masculinidades, que ahora es un tema recurrente para todas y todos los que estamos inmiscuidos en esta cuestión social. A continuación voy a ceder la palabra a quien levante la mano o quien guste participar. Agradecer a todos los participantes que estamos bastantes en el Zoom, pero iniciamos con esta sesión de comentarios y de preguntas y respuestas. Paula levantó la mano. Adelante, Paula. Empezamos contigo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. La verdad es que está muy, muy interesante este tema que está trabajando. A mí me gustaría saber qué tanta resistencia ha encontrado precisamente al pasar de la construcción de la agenda ya con los actores políticos. Ahorita nos comentaba que bueno, los candidatos que fueron punteros para la gobernatura de Jalisco, pues ni siquiera se quisieron interesar en el tema, a lo mejor en darles entrevistas, a lo mejor en firmar un compromiso. Entonces, ¿qué tan difícil es pasar del trabajo académico y social que ya se realizó a concientizar a quienes están haciendo las legislaciones, a quienes están formulando la política pública? Porque lo vemos con un tema como el aborto. A cualquier funcionario público que se le pregunte sobre el aborto te va a dar la vuelta y no te va a contestar y no va a querer decir si sí, si no. Entonces, pues creo que con el tema de masculinidades, si aún vemos que realmente una gran mayoría de los hombres que están en los puestos de gobierno siguen siendo hombres, realmente aún hay muy pocas mujeres. Si tú les preguntas o les cuestionas si van a cambiar su construcción de masculinidad, si cómo van a incluir a los hombres con una perspectiva de género, probablemente muchos no sepan ni siquiera de lo que se les está hablando y que tengan resistencia a conocer sobre el tema. Entonces, ¿cómo impactar ya en esa parte, ya después de todo ese trabajo tan exhaustivo que se hizo? Esa es una pregunta por una parte. Después, otra que es respecto a otro tema sobre la resistencia. Ya pues muchos autores han hablado acerca de que la resistencia genera violencia y lo vemos ahorita, ¿no? Como decía, en redes sociales hay un odio terrible, por ejemplo, a las personas trans, a las personas homosexuales, a las feministas. Entonces, de repente está llenándose un contexto social de odio por esta resistencia al cambio, por esta resistencia a reformular los roles de género
¿Cómo combatir esta violencia si lo que uno quiere es precisamente disminuirla, ¿no? Pero la resistencia forzosamente, esa es mi pregunta concreta, lleva a más violencia. ¿Cómo tratar esta resistencia sin violencia? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor. Su micrófono, habilitarlo. Perfecto. No sé si hacemos una ronda de 3 preguntas, ¿Sí? 4 y luego... Vale, podemos parece? hacerlo así sin problema, doctor. Nos pide la palabra el doctor Eduardo Moctezuma. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor Juan Carlos. Primero que nada, felicitarlo por su ponencia y gracias por compartirnos esta información. Mi pregunta es con respecto a los talleres de reeducación para generadores de violencia, que generalmente son hombres. Yo he pensado que podría ser pertinente que fueran obligatorios para las personas que quieran contraer matrimonio, ya que hay un efecto, según las autoridades, al menos aquí con quienes he podido enterarme en el estado de Hidalgo, hay un efecto real de estos talleres siempre y cuando se cumplan un número mínimo de sesiones, 25 en general, 23 mínimo. Yo creo que podría ayudar, podría incidir, aunque el hecho de hacerlo obligatorio puede ser complicado, y además de la logística para organizarlo. ¿Usted qué opina? Me gustaría saber eso, por favor. ¿Alguien más gusta hacer otra pregunta? Mire, aquí le voy a leer a otra, doctor, que viene aquí en el chat. Sí. Dice Mariana Hernández, buen día, creo que como bien menciona el doctor, todo va desde la educación, pues muchas veces el actuar de los hombres es por miedo a la pérdida de beneficios de género que tienen. Creo que se debe dar más espacio a las mujeres a accesar a altos mandos y la expresión en espacios como este. Es un comentario más que una pregunta. Entonces, si gusta abordar estas dos y hacemos siguiente. Adelante, doctor. Sí, muy bien. Muchas gracias por las preguntas porque son fundamentales. El asunto de las resistencias es una característica permanente. La resistencia para el cambio no solo, o sea, lo vemos todo el tiempo. Eso es una. Pero no solamente las resistencias en este campo. En general, hay resistencias al cambio en distintos ámbitos. Este no es la excepción. Y tiene también características peculiares, ¿no? Porque a diferencia de otros ámbitos, impacta la vida cotidiana, o sea, impacta la manera de autopercibirse, la manera de establecer el vínculo relacional, la manera como desarrollamos nuestras actividades laborales, la manera como establecemos los vínculos institucionales, la manera como impacta dentro de la legislatura, la manera como se ejerce el gobierno, o sea, está en todos lados, porque sabemos que el género es un ordenador de la vida social. Entonces, cuando pensamos que tiene esa dimensión, nos vamos a encontrar con resistencias en todos esos niveles. Ahora, ¿cómo poder incidir desde la política pública en ello, en las resistencias? Ese es el punto. Y no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque el trabajo se ha venido desarrollando por un sector, podría decir, minúsculo de la sociedad que está impulsando esto. Entonces, los recursos con los que se cuenta son muy limitados. Bueno, no obstante, quisiera mencionar lo siguiente. En el proceso electoral del 2018, en el que ya teníamos la agenda, pudo presentarse en 6 distintos estados de la República en donde había contienda por la gubernatura. ¿Ah? O sea, colocarlo dentro del debate público, eso es fundamental, porque entonces se empieza a reconocer un tema, un problema. Entonces,
esto también enfrenta resistencias no solamente hacia afuera, también enfrenta resistencias dentro de cierto sector del feminismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay cierto sector del feminismo que dice, con los hombres no se puede. O sea, ¿y cómo es que además ahora quieren presentar o incorporar dentro de la agenda de género que hemos impulsado las acciones de política pública con hombres? Uy. Entonces, hay cierto sector que es todavía, digamos, que no acepta esta propuesta. Pero, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos un debate y necesitamos discutir y presentar con fundamentos la pertinencia de hacer un trabajo conjunto. Con las feministas, por ejemplo, con ese sector. Hay una cosa que es importante, es que prácticamente la mitad de las personas que participaron en la construcción de esta agenda son mujeres feministas, ¿verdad? Y hay un sector del feminismo amplio que considera que el trabajo junto con los hombres es indispensable. Bueno, entonces el debate es uno de los elementos. Yo creo que eso, si algo nos ha enseñado el feminismo, es precisamente la importancia de colocar en el debate público los problemas. Entonces, y eso ha vencido la resistencia o ha contribuido a vencer la resistencia. Ese es un punto. El segundo, como agenda que lo que trata es de incidir en la política pública, voy a referir lo que hemos hecho en Jalisco. En Jalisco, lo que hemos hecho es que a través de una red de masculinidades que hemos denominado Red de Masculinidades Alternativas de Jalisco, en donde participan actores de distintos espacios, colocar la agenda en el ámbito legislativo. Y en este momento está en proceso de dictamen una ley sobre masculinidad, hombres y masculinidades en el Congreso del Estado, en donde hemos incorporado las temáticas que están dentro de la Agenda Suma por la Igualdad. No ha sido fácil, porque ahí el asunto es cabildear a las comisiones de igualdad entre hombres y mujeres. Hay que ver la dinámica del Congreso, eso que las feministas lo saben al derecho y al revés. Entonces, está colocado ya ahí, está la iniciativa formulada, ya está dentro de las comisiones y estamos esperando que se dictamine. Bueno, ¿qué es lo que sucedió también? Que hubo una modificación de la ley orgánica del gobierno del Estado de Jalisco. Y en esa ley orgánica del gobierno del Estado de Jalisco tuvimos la oportunidad de incorporar elementos de la agenda para que las distintas secretarías que les compete temas de la agenda estuvieran como parte de su mandato. Entonces ahora la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres tiene una serie de elementos que tiene que ver con violencias, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con la corresponsabilidad. La Secretaría de Salud tiene algunas cuestiones de salud de los hombres, del acceso. En la seguridad pública también hay algunos otros aspectos. Entonces, bueno, ahí está ese otro componente. Luego está otro componente que estamos ahorita en vías de firmar un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres para darle un seguimiento, el monitoreo. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos puesto el cascabel al gato. Y entonces lo que queremos es que no deje de sonar. Y entonces vamos a hacer un seguimiento de las acciones que le corresponden por ley a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿verdad? Entonces,
vamos a generar de manera conjunta una serie de indicadores, ¿verdad? Para ver si estás cumpliendo o no. Y si no estás cumpliendo, ¿por qué no? Y si estás cumpliendo, ¿cómo se puede mejorar? Y si no estás cumpliendo, ¿cómo se puede superar esa dificultad? ¿Ah? Entonces, estamos trabajando en los distintos espacios ahí. Es una cosa lenta, porque además, como comento, es un grupo minúsculo. Si uno ve, la población de Jalisco es de millones de habitantes y aquí somos unos cuantos y cuantas mujeres y hombres que estamos impulsando esto a nivel del estado de Jalisco. Pero aquí falta otro elemento, y el otro elemento que hemos empezado a considerar es el trabajo colaborativo con las distintas organizaciones de la sociedad, del feminismo, de derechos humanos y de la diversidad sexual, en donde empatamos en temas de la agenda. Este es otro trabajo que estamos empezando a desarrollar y que va a durar un rato. Entonces, ¿cómo vencer las resistencias? De esa manera, en parte. Ahora, otro de los aspectos es la capacitación. Muchas veces lo que ocurre es que cuando se habla de estos temas, las personas muchas veces no tienen una idea clara de ellas. ¿Ah? Creen que es en contra de, y no se trata de estar peleando con nadie, se trata de sumar esfuerzos y se trata de tener una sociedad en donde obtengamos mayores niveles de bienestar. Eso es lo que muchas veces no se alcanza a comprender. Lo que cuando estamos planteando que esta es una agenda humanista, ¿verdad? Fundamentada en los derechos humanos, fundamentada en la justicia social y de género, lo que está impulsando es precisamente condiciones de bienestar para mujeres y para hombres y para la población en general, para las niñas, para los niños, ¿no? Para los adolescentes. Entonces, yo creo que aquí uno de los aspectos que también hace falta de vencer en términos de resistencia es, y por eso mencionábamos la importancia de identificar actores clave. ¿Ah? Necesitamos hacer un trabajo sistemático y de mediano a largo plazo, con actores que son clave para incidir es como saber dónde darle el martillazo para que la maquinita empiece a jalar. ¿Ah? Entonces, no es fácil. Hay muchos componentes ahí que habría que analizar, pero no quiero más entrar en detalle y quiero más bien referir el asunto de la otra resistencia a la que hacías referencia, que es la violencia. O sea, cuando se impulsan este tipo de trabajos, sin duda también hay resistencias que la manera de expresarse es a través de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Eso también es cierto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay atentados. Veámoslo simplemente con el asunto ahora en el contexto electoral, ¿no? La participación de las mujeres ha tenido como consecuencia violencia política. ¿Ah? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, por una parte, poner en juego estos dos elementos. Una es el convencimiento, es el debate, es la discusión, pero la otra también es la sanción. Y nosotros tenemos un cuerpo normativo para sancionar. Entonces, ahí el asunto tiene que ver con la impunidad, el ejercicio realmente de la impartición de justicia. Y ahí tenemos otro problema. Entonces, creo yo que este es el otro componente. Uno es el diálogo y otro es la sanción. Y habría que conjugarlas unas con otras. No se puede, no podemos dejar de utilizar los recursos de los marcos normativos en los que estamos inmersos, ¿verdad? Bueno, por otra parte, esto de la obligatoriedad de los cursos que señala Eduardo Moctezuma, creo yo también que es un componente que habría que analizar con mayor detalle y detenimiento.
Este asunto de los cursos se ha implantado de distintas maneras en distintos espacios. Y quizá no necesariamente con el enfoque de género y masculinidades. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de cursos y de talleres? Eso también es necesario redefinirlo, porque aquellos individuos que están inmersos en relaciones de violencia dentro de la pareja, sí requieren un proceso de reeducación. Y eventualmente un sector de ellos necesita una sanción, ¿verdad? Y entonces habría que establecer distintos grupos con distintas, o sea, las características de participación y los contenidos que deben de cursarse en esta impartición de talleres para personas que pretenden o tienen la intención de establecer un vínculo. Sin duda, es un espacio que hay que aprovechar y dentro del ámbito de la legislación familiar, ¿verdad? Es necesario explorarlo con mayor detalle y discutirlo con, en este caso, con el registro civil, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos que hay que considerar y hay que valorar de manera detenida para que este no sea que no tenga un efecto de vacuna, sino que tenga realmente un efecto positivo, ¿no? Entonces, y que hay que aprovecharlo sin duda. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro comentario con una pregunta de la doctora Verónica Ruiz. Nos comenta: muchas gracias por darnos el espacio en su agenda, doctor Juan Carlos. En el colegio tenemos 2 maestrías de investigación en desarrollo urbano sustentable y en planeación y desarrollo regional, y una profesionalizante que es la de gestión de alta gerencia pública. Considerándolas, ¿qué puede apreciar adicionalmente acerca de la visión de género en la investigación y en la aplicación de política pública en nuestro quehacer de posgrado? ¿Cómo lo han hecho en su casa de trabajo individualmente en cuerpos académicos? Repito la pregunta. ¿Qué puede apreciar adicionalmente acerca de la visión de género en la investigación y en la aplicación de la política pública en nuestro quehacer de posgrado? ¿Cómo lo han hecho en su casa de trabajo individualmente y en cuerpos académicos? Bien, ese es otro desafío, el ámbito académico. El ámbito académico es otro desafío porque también enfrentamos resistencias. No es solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito académico. Incorporar la temática de género ha sido un proceso muy lento en este caso, y quiero referirme al campus en donde yo trabajo, que es el campus de Ciencias Económico-Administrativas. Nosotros iniciamos en los años 90 con un curso optativo para estudiantes de economía. Y poco a poco hemos ido logrando que el curso sea optativo para prácticamente todas las carreras que se cursan en el CUSEA, en el centro universitario, y que empezamos ya a que ese curso sea obligatorio para algunas de ellas. O sea, ha sido un recorrido lento. Pero una cosa que es muy importante es que el estudiantado es ahora quien demanda formarse en esa temática. Esa es una cosa importante. ¿Por qué? Porque las personas profesionales que se van a desempeñar dentro de la administración pública y que ahí se forman, quienes están en mercadotecnia, quienes están en economía, en recursos humanos, en turismo, etcétera, lo ven como una área de formación fundamental para su desempeño profesional. Esa es una parte. Y eso obliga a que el profesorado voltee a ver las cosas. Otro tiene que ver con la investigación. Nosotros hemos hecho investigación sobre el tema de géneros desde el principio de los años 90, fines de los 80.
hemos ido logrando la aceptación de la incorporación del tema en investigación lentamente. Ahora tenemos un número creciente, pero todavía limitado, de personas del profesorado, hombres y mujeres, que hacen investigación o han incorporado algunos elementos de género en sus investigaciones, pero sigue siendo limitado. Y lo que hemos también hecho es incidir dentro del posgrado. Y allí en el posgrado tenemos cursos dentro del programa de Políticas Públicas y Desarrollo, ¿verdad? Hemos participado también en otros posgrados, en otros centros universitarios, en las ciencias de la salud, en la salud pública, en el de posgrado en ciencias sociales, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde, bueno, la temática de género se ha estado trabajando ya también desde hace tiempo. No es, ¿qué es lo que hemos hecho también? Hemos impulsado seminarios extracurriculares con el profesorado para discutir las temáticas de género en distintos temas, ¿no? Y una cosa que es para nosotros sumamente importante es la publicación, porque eso le da sustento al trabajo. O sea, estamos hablando de un ámbito transdisciplinar, ¿no? Es multidisciplinar, que tiene sustento sólido, que es riguroso, que se puede debatir y sostener ante en cualquier espacio. Y eso genera precisamente que vaya ganando espacios lentamente y adeptos a identificar que incorporar la temática de género arroja una perspectiva valiosa para entender las problemáticas que enfrentamos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo diría que ese ha sido como la experiencia en términos de docencia y de investigación que están íntimamente ligadas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Eduardo Moctezuma, dice una pregunta adicional. Por favor, ¿cuál es la controversia respecto al concepto de nuevas masculinidades y por qué se prefiere llamarle masculinidades alternas? Sí, sí, este es muy importante y muy interesante porque lo que está en juego es una resignificación de la acción. O sea, lo que está en juego es la disputa por la legitimidad simbólica de las cosas, de las relaciones, ¿ah? Y en este sentido, el mejor ejemplo de esta disputa lo ha hecho el feminismo, porque el feminismo lo que ha hecho es resignificar prácticas. Lo que antes se denominaba como el disciplinamiento, ¿verdad? El poner a las personas que se están saliendo del huacal en su lugar, le dijeron, no, eso no es disciplinamiento, eso es violencia. Y la violencia tiene otro sentido, tiene otra connotación, tiene otro significado. Lo que está en debate es el mundo simbólico que legitima la acción social, ¿ah? Y en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, bueno, ahí tenemos un montón de significados en relación al mismo. Y lo que está en debate es ese argumento simbólico que legitima, ¿verdad? Mientras unos consideran que es un derecho, otros consideran que es un crimen, entre otros. Hay muchas más. Pero entonces lo que está en debate es el derecho aquí. Y atrás de ello está esta disputa. ¿Por qué es aquello que es legítimo? Y en el caso particular de las nuevas masculinidades, uno dice, bueno, a ver, no necesariamente lo nuevo quiere decir mejor. No necesariamente lo nuevo quiere decir que es una relación igualitaria. Yo puedo ser opresor, seguir siendo opresor y ejercer la opresión de una manera novedosa, más refinada, menos visible, ¿ah?
Por eso lo de las nuevas masculinidades se ha empezado a decir desde hace algún tiempo, que no siempre, y se sigue utilizando desafortunadamente, creo yo, y se menciona como nuevas masculinidades cuando debemos de, lo que estamos buscando es nuevas configuraciones en el ejercicio de la práctica. ¿Mm? Por eso es que las feministas o un sector del feminismo lo que dice es, a ver, espérame, lo que sucede es que tú estás utilizando un discurso, pero tu práctica es otra, mano. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿La incorporación de un discurso o transformar nuestra práctica relacional? Y en este sentido, en el fondo, las relaciones de poder. Ese es el punto. O sea, transformamos realmente nuestras relaciones de poder o las seguimos reproduciendo con un discurso distinto. ¿Ah? Entonces, hay quien plantea masculinidades alternativas, hay quien plantea masculinidades contrahegemónicas, hay quien plantea masculinidades antipatriarcales, o sea, hay masculinidades híbridas, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario y creo que es conveniente y pertinente hacer una discusión al respecto. Y entonces decir, bueno, cuando estamos diciendo esto, lo vamos a entender de esta manera, ¿verdad? Y entonces habría que buscar cuáles son los términos que mejor definen esta búsqueda por construir relaciones tendientes a la igualdad, que se nutren de recursos de equidad para lograr la igualdad, ¿no? Entonces yo pienso que habría que pensar y que discutir más cuál es el mejor término, así como lo han hecho las feministas. Las feministas se han hecho un proceso autocrítico muy fuerte y lo hacen todo el tiempo y entonces las lleva a ir superando conceptualmente los procesos, ¿no? Teóricos. Y eso también nos falta. Nos falta hacer este ejercicio teórico, en este caso, de cuáles son los términos que debemos utilizar. ¿Cuál es el término que debemos utilizar en contraposición a la corresponsabilidad? Fíjate qué interesante. El asunto de la corresponsabilidad, antes y un sector importante de la población lo considera no como corresponsabilidad, sino lo considera como el mandilón. Hay una resignificación. Y entonces lo que está en juego es el mundo simbólico, ¿no? Que legitima la acción. Y en este caso, igual con el término de nuevas masculinidades. Muchas gracias, doctor. Le doy otros dos comentarios. La Verónica doctora Ruiz nos dice muchas gracias y también la doctora Alma nos comenta muchas felicidades. Me encantó la ponencia diferente y con mucho rigor metodológico. Nuevamente les hacemos la pregunta. ¿Alguien más gusta participar con un comentario, con alguna otra pregunta? Les podemos ceder el micrófono. ¿Me permite? Adelante, adelante, Rodolfo. ¿De dónde nos acompañas, por favor? De la Secretaría de Educación Pública, Dirección de Formación Continua. Ok, adelante. Pues mira, agradecerle al doctor su ponencia. Digo, es algo muy interesante plantear una agenda desde el punto de vista metodológico y, como decía él, no desde ocurrencias. Sin embargo, creo que no habría la necesidad tal vez de implantar dos agendas, una que tenga que ver con el asunto de las mujeres y una que tenga que ver con el asunto de los hombres, porque al final cuando hablamos de una agenda que habla de equidad de género o que habla de igualdad de género, estamos hablando implícita la agenda de las nuevas masculinidades o de las masculinidades alternativas. Lo que habría que hacer es sumar esfuerzos y ver que efectivamente en este proceso de formación de una nueva cultura con respecto a cómo percibimos el género y cómo nos formamos en los diferentes géneros, porque es hablar de romper estos estereotipos entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, que esto está muy hablado y muy estudiado. Habría que implicar cómo ayudamos también a los hombres a que vayan construyendo este proceso de igualdad, porque al final de cuentas, bueno, ciertamente el panorama nacional pues tiene muchas diferencias entre los diferentes contextos que él ya planteó y lo planteó muy bien, pero que al final de cuentas lo que buscamos es permear en la sociedad
el proceso de la igualdad, en donde no nos veamos como hombres y como mujeres. Él decía, es una agenda humanista, efectivamente, habrá que vernos todos como seres humanos con las mismas posibilidades de desarrollo sin tener en beneficio a unos u otros y efectivamente cuidar las vulnerabilidades, porque no solamente las mujeres, aunque son las más vulnerables, estadísticamente hablando, también hay hombres que están en aspectos vulnerables. Entonces, agradecerle mucho esto, pero solamente mi comentario va en el sentido de que habría que sumar más el esfuerzo que participar en dos agendas que podrían ser antagónicas en algún momento por la búsqueda de recursos. Es mejor compartirla. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo Espinos, por la precisión, que es muy pertinente, porque efectivamente no se trata de dos agendas, se trata de sumar y se trata de coincidir. Y recuerdo en estas reuniones en donde se estuvo trabajando la identificación de estos problemas, ¿no? Esta agenda, decía, bueno, es que no es la agenda de los hombres y las masculinidades, es la agenda de los géneros, en lo que coincidimos totalmente. Y que, y entonces, qué bueno que hace esta precisión, porque en efecto lo que se requiere es un trabajo conjunto, articulado, y que nos lleve a conjugar no solamente los esfuerzos, sino también recursos. Y también en este sentido, qué bueno que plantea el asunto de los recursos, porque este ha sido un punto muy álgido, ¿verdad? Y no solamente aquí, en distintos espacios. En los Estados Unidos, cuando estaba el boom de los programas de atención a los hombres en los años 90, había una fuerte resistencia por parte de las mujeres que habían logrado abrir los centros de acogida, los refugios para mujeres, y decían, bueno, es que nos van a quitar del presupuesto y nos van a cerrar los centros. ¿Y qué es lo que hemos hecho también? Y eso se ha reflexionado no solamente nosotros, quienes estuvimos, hombres y mujeres, en este proceso, sino también en otros espacios y en otros países. Cómo pensar en fuentes de recursos adicionales a los que tienen las mujeres y que han logrado las mujeres. Este es un punto también muy importante que tiene que ver con la posibilidad de hacer un monitoreo. Entonces, si bien es cierto que es una agenda en donde se conjuga, ¿verdad?, con los planteamientos que han hecho las mujeres y las feministas organizadas, es necesario conseguir recursos también adicionales. Y ahí es importante poder tener también, digamos, elementos para poder obtener fondos para llevarlo adelante. Y sin duda, un trabajo colaborativo es lo esencial, está en el fondo y es a lo que hay que seguir impulsando. Muchas gracias por la precisión. ¿Alguien más gusta participar? Que nos pida la mano o que leamos. Pues bien, doctor, parece que llegamos casi al término de la plática. Yo quisiera agradecerle en nombre de antes de agradecer, sí me gustaría dar la palabra a la doctora Verónica, que se encuentra por ahí, que nos dé su comentario al respecto, porque ella es nuestra experta aquí en el Colegio del Estado de Hidalgo. Doctora, ¿nos quisiera dar un comentario final? Doctora Verónica. Con gusto, estoy un poco afectada de la voz, por eso preferí escribir hace un momento. Disculpen. Pues nada más para agradecerle y bueno, yo estoy lejos de ser experta en el tema, pero
reconozco mucho el trabajo que están haciendo los compañeros en otros estados, en otras instituciones, y que nos lleva justamente a ese encuentro de temáticas que nos van a permitir vernos internamente cómo estamos trabajando, las aspiraciones, los mecanismos que empleamos hombres y mujeres para poder llegar a ese punto común, llegar a entendernos mejor internamente, pero también entonces como comunidad humana. Yo creo que es muy interesante esta charla porque justamente es lo que entiendo que nos plantea el doctor. Y bueno, agradezco muchísimo que siempre la disponibilidad del doctor se hace presente. Desde hace muchos años para acá lo tengo muy claro y bueno, nuevamente gracias, doctor, y gracias a los compañeros. Bueno, pues finalmente, doctor, agradecerle en nombre de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, de nuestra secretaria académica, la doctora Concepción Gómez Juárez, por su apoyo a este seminario, con su conferencia muy interesante, pero también por su apoyo con nuestra estudiante Paula Sánchez, de quien es lector externo, que se ve aquí la vinculación que estamos teniendo en este tipo de temas y la búsqueda de nuevas alternativas de forma institucional. De mi parte también agradecerle toda esta plática y bueno, que no sea la primera vez y seguimos aquí en comunicación. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que quisiera para terminar? No, pues solamente agradecerles su paciencia, su gentileza. Les mando un abrazo y pues a seguirnos cuidando en tiempos de pandemia. Vale. Pues muchas gracias, doctor. Seguimos por aquí. Recordarles que está el link de registro aquí abajo para aquellos que aspiren a tener un certificado del seminario, de las diferentes pláticas. Aquí tenemos el registro. Al doctor le vamos a enviar también su reconocimiento. Y finalmente invitarlos porque en una hora más tendremos otra conferencia, en este caso de uno de nuestros investigadores, del doctor Edgar Iván Roldán Cruz, quien va a estar con nosotros a la 1 de la tarde presentándonos Opuntía SPP, Mercado y Región, el caso de México. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Día.